Hermanos, Dios les bendiga. En este servicio a cargo de los jóvenes, deseamos compartir con ustedes una entrevista que le vamos a hacer a nuestro pastor Natividad Nolasco. Les invitamos a que se queden conectados, esperemos estén al pendiente también otras personas y se puedan conectar. Y pues antes de hacer la entrevista a nuestro pastor, también nuestro hermano Israel va a entonar algunas alabanzas. Así que Dios los bendiga mucho a los que están ahí y a los jóvenes y adolescentes de nuestra iglesia Betania. Al finalizar también se va a dar un anuncio para que estén al pendiente de una reunión que vamos a tener la próxima semana y pronto, primeramente Dios, ya vamos a poder estar reunidos aquí en la iglesia en el servicio de los jóvenes. Así que de mi parte, un gran saludo, hermanos, y hermano Israel, algunas palabras. Amén. Dios les bendiga, hermanos, en esta tarde. Es una tarde muy especial. Vamos a tener un momento quizá muy emotivo, muy íntimo, porque en esta tarde vamos a tener la oportunidad de platicar persona a persona con el que ha sido nuestro pastor y que ha estado al frente de esta congregación de la iglesia Betania por más de 50 años. Así que va a ser un momento muy especial, creo que no solamente para los jóvenes, sino todos los hermanos que pertenecen a Betania, que han pasado por aquí en algún momento. Va a ser algo importante, algo interesante, así que les pedimos que se queden con nosotros. Va a ser una tarde, una noche muy bonita, quédense con nosotros. Y bueno, vamos a estar cantando unas alabanzas, pero mi hermano Gerson estará haciendo una oración para comenzar. Amén. Padre, le damos gracias, Señor, en esta tarde. Yo le pido, mi Cristo, que nos bendiga, Señor, que esto pueda ser de edificación, Señor, para todo oyente, toda persona que esté presenciando, Señor, esta entrevista. Bendiga a cada uno de mis hermanos de la iglesia Betania, Señor, aquellos que también nos siguen a través del internet. Bendice sus vidas y habla sus corazones. Háblanos, Señor, en esta tarde. Nos ponemos en tus manos, Señor Jesucristo. Espíritu Santo, háblanos, bendícenos y ministranos y permítenos sentir tu presencia. Te damos gracias, Padre. Haga, Señor Santo, su voluntad de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. El Señor les mira tiernamente y les dice con voz dulce y suave: si creyeres en mí solamente, aunque duerma, seguros estaría. Al amar, reprendió en un momento, y a los vientos les manda que callen. Calle el mar y enmudezcan los vientos, porque ha hablado el divino Señor. Calle el mar y enmudezcan los vientos, porque ha hablado el divino Señor. Maestro, maestro, despierta tu sueño, reprende los vientos, que perece nuestra embarcación. Maestro, maestro,
despierta tu sueño, reprende los vientos, que perece nuestra embarcación. Gracias. Hablar de nuestro pastor es hablar de un hombre que tiene más de 60 años de conocer a Cristo, más de 50 años al frente de esta congregación de la Iglesia Betania, que es padre de familia. Dios le concedió tener 12 hijos, ¿verdad, pastor? Así es. Y bueno, ¿qué más podemos decir? Ha recibido dones, talentos de Dios especiales como pastor, como maestro, como evangelista, podemos decirlo, porque hace mucho la obra de evangelismo, y entre algunas otras cosas por ahí ha escrito, no sé si algunos más de 30 tratados acerca de la Biblia. Algunos son cortos, otros son un poquito más largos, pero siempre profundizando en la sana doctrina. Entonces, pues... Hermano, pues Dios lo bendiga mucho, gracias por el tiempo. Amén. Y pastor, pues se puede presentar ante la iglesia, las personas que también están viendo esta transmisión. Háblenos un poquito su nombre, díganoslo, y cuéntenos un poco respecto a su infancia, como usted quiera empezar hablando, dando la bienvenida, hermano. Gracias, hermanos, por concederme este privilegio de poder hablar aquí con ustedes. Mi nombre es José Natividad Nolasco Hernández. Crecí aquí en Guadalajara y aquí conocí la palabra del Señor. Gloria a Dios, hermano. Yo tengo algunas preguntas, nuestro hermano Israel también tiene otras. No sé si respecto a parte de su infancia te gustaría saber algo en específico, hermano, o yo tengo también aquí alguna que... Pues no sé si pastor quisiera ampliarnos un poquito, aunque sea un poquito breve esta parte, pero ¿cómo fue su niñez? Sus papás, cuántos hermanos tuvo, en alguna ocasión nos lo ha compartido en predicación, como anécdotas, como ilustraciones acerca de que creció en algún pueblo, pero que pronto vino a esta ciudad de Guadalajara. No sé si quisiera ampliarnos un poquito esa parte, pastor. Nací en el norte de Jalisco, en un rancho que se llama San Isidro, municipio de Mechoacanejo, Jalisco. Ahí nací. A la edad de 5 años empecé a ser pastor de ganado, ovejas, cabras y ganado vacuno. Qué interesante que diga que pastor de animalitos, y como en el caso del rey David, primero pastoreó ovejas y después terminó pastoreando a la nación de Israel. Y hermano, pues yo de las preguntas que enumeré, la primera que yo le quisiera hacer a usted, ahora sí enfocándonos un poco respecto a desde su llamado, su ministerio, yo enumeré la primera pregunta aquí, y la pregunta sería, pastor, ¿cómo escuchó la palabra de Dios por primera vez y cómo fue su conversión, hermano? Por primera vez yo me había casado y tenía poco de casado, y un cuñado mío fue a visitarme, y como mi esposa era muy católica, entonces ella llenó de imágenes todo el cuarto donde vivíamos. Y cuando fue a visitarme mi cuñado, le di el paso, pasó, le di una silla, nos sentamos a platicar,
Y entonces empezó a mirar alrededor y fue muy directo. Me dijo, todo eso que tienes ahí no sirve para nada. Y yo me molesté. Le dije que por qué me decía eso, si son los santos. No, dice, al contrario, son demonios, me dijo. Y yo me molesté más todavía, pero no fui agresivo con él. Simplemente le pregunté que cómo me comprobaba eso y me dijo que con la Biblia. Y yo le dije que sí, con la Biblia católica, y me dijo sí, con la Biblia católica. A los pocos días yo fui, él vivía en la colonia El Retiro, y hasta allá fui y me facilitó una Biblia Félix Torres Amat. Y entonces me empecé a leerla y fue entonces cuando leyéndola Dios me habló. Mi pecado que yo consideraba o que no consideraba pecado era ser muy maldiciente. No lo consideraba pecado porque el sacerdote de San Juan Bosco me decía que no era pecado. Si no lo decía con coraje, enojado, molesto, entonces no era pecado. Y por lo tanto, cuando empecé a leer la Biblia, llegué al Evangelio de San Mateo, capítulo 12, versículos 36 y 37. Y ahí fue la gran confusión para mí esa noche. Ya había leído la Biblia mucho tiempo, como unos 6 meses, pero esa última noche fue una gran confusión porque el sacerdote me decía a mí que si yo no decía con coraje las maldiciones, entonces no era pecado. Pero me encontré con que el Señor Jesucristo, y yo entendí bien que era el Señor Jesucristo el que estaba diciendo que de toda palabra ociosa que salga de la boca del hombre, de esa tiene que dar cuenta en el día del juicio, porque por nuestras palabras somos justificados o por nuestras palabras somos condenados. Y entonces entró en mí y dije, yo estoy bien condenado, pero bien condenado. Y había una confusión en mí, primero por lo que me decía el sacerdote y segundo por lo que leí en la Biblia. Y eso fue más fuerte porque toda la noche, no sé si dormí o no dormí, toda la noche se repitieron las mismas palabras. Amaneció, me fui a trabajar, todo el día anduve muy triste porque dije que yo estaba condenado. Y cuando salí de trabajar eran como 6:30, 7, y me vine caminando y ya no soporté la tristeza, y en un cuarto de 4 paredes sin techo ahí me metí y ahí empecé a llorar muy fuerte y a pedirle perdón a Dios, y sentí el perdón de Dios y ahí cambió mi vida totalmente de raíz, porque yo era, aparte de maldiciente, muy fumador y otras muchas cosas que tenía que no conviene que las mencione aquí, pero era muy fumador y era muy maldiciente, y ahí Dios cambió mi vida, me quitó el hábito de fumar y de ser maldiciente. Gloria a Dios, qué interesante que no sabía yo específicamente la parte de quién le había compartido, y hasta ahorita estoy sabiendo que fue pues un cuñado de él. Y creo que lo que nuestro pastor menciona de ese momento donde estuvo en ese lugar de 4 paredes viene a ser lo que es un arrepentimiento genuino. ¿Gustas comentar algo, hermano Israel? Mencionaba el pastor la Biblia Félix Torres Amat, que en sí es esa que presenta la imagen de la guadalupana, ¿verdad? Supuestamente de la de Félix Torres Amat hicieron la edición de la edición guadalupana. Para las personas que nos ven y que a veces piensan que
que la Biblia católica tiene otras cosas a las que normalmente nosotros usamos. Es también, Biblia es palabra de Dios, y cómo puede ser contradictorio, pero en una situación, hablando de las imágenes que comenta que le dolió, pero sin embargo en esa misma Biblia le pudieron comprobar que eso no agradaba a Dios, y fue esa inquietud la que le llevó a seguir leyendo la palabra de Dios y a tener ese encuentro con Dios. Gloria a Dios. Hermano, pues ahora sí que usted sienta libertad de hablar y compartir también lo que usted sienta en su corazón. Nuestro hermano Irre, cuando guste hacer alguna pregunta también. Y bueno, yo enumeré algunas y traté de hacerlas breves porque pues quisiéramos que nos compartiera mucho más cosas, pero traté de ser un poquito específico. Y hermano, pues la segunda pregunta que yo escribí también fue: ¿cómo fue llamado al ministerio y cómo supo su confirmación a su llamado como pastor? Y antes de que abunde en la respuesta, pastor, ¿cómo es que a cuál fue la primera iglesia que llegó o quién lo invitó? Y pues platícanos, hermano. A la misma iglesia que mi cuñado y mi hermana asistían, ahí yo fui. Se encuentra en la colonia obrera, que está a un lado de la glorieta donde está la águila. ¿La del ejército? Sí. Ahí es la colonia obrera. Para aquel entonces, creo que la calle todavía se llama igual, no sé si ya cambiando de número, pero era Neptuno 81. ¿Sí? Ahí me empecé a congregar y yo duré un tiempo después de que Dios me salvó sin congregarme, pero en algún día me invitaron, mi mismo cuñado y mi hermana me invitaron para que estuviera ahí, y entonces yo fui, acepté la invitación y empecé a escuchar la palabra de Dios, empecé a escuchar los mensajes, los cantos me gustaron mucho, y aparte de eso seguí congregándome. Y entonces ya no solamente empecé a asistir a los servicios, a los cultos, sino a la escuela dominical. Y por los testimonios que escuchaba yo, me di cuenta que exactamente lo que les pasó a esas personas que testificaban de su salvación, me di cuenta que era lo que me había sucedido a mí. Y así seguí asistiendo a los cultos. Yo no me perdía un culto porque eran bendiciones maravillosas que más adelante a lo mejor les digo un poquito. No me perdía un solo culto y tampoco la escuela dominical los domingos. Y en una escuela dominical, orando, ahí sentí el llamado. No supe para dónde ni cómo, pero las cosas se fueron dando. Y entonces un día una hermana que vivía aquí en Hacienda Huascalapa, ella y otra hermana de ella, le dijo al pastor que me mandara a mí aquí. Y yo vine y en ningún momento pensé que yo fuera a quedarme. ¿Sí? Vine, empecé a hacer cultos, empecé a salir a las casas, invitar a las gentes, las hermanas también invitaban, y en aquel entonces la gracia de Dios era muy fuerte. Entonces llegamos a hacer un grupo como 30 personas, las cuales después nos las trajimos aquí, y fue de esa manera que recibí el llamado orando. Pastor, si pudiera usted
como que llevarnos a ese momento en esa escuela dominical. Está usted orando. Mientras usted orando, ¿qué le decía a Dios o qué fue lo que sintió que usted puede decir que ahí fue el llamado de Dios a su vida? Estaba orando y yo solo estaba glorificando a Dios. Solo eso. Porque no soy hombre de muchas palabras, entonces solo estaba glorificando a Dios, dándole la gloria, dándole la alabanza. Y de repente sentí que yo tenía que servirle a Dios en algo. De hecho, yo pensaba que ya le estaba sirviendo porque pertenecía a un coro de 24 voces. Y yo fui tenor en ese coro y canté solo una parte del Salmo 51, que inicia: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Y la parte que a mí me tocó de cantar solo como tenor era: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Y entonces, de hecho, yo creí que yo estaba sirviendo a Dios ahí, pero Dios tenía un llamado más, y cuando estuve orando sentí que tenía que servirle a Dios de otro modo. Incluso tuve que dejar el coro. Y no sabía de qué otro modo, hasta que la hermana hizo la invitación a través del pastor a mí, y yo vine. Y aunque antes de mí habían estado 2 hermanas trabajando, pero ellas no lograron nada. Cuando yo vine, fue la cosa distinta, porque las almas empezaron a convertirse, y fue entonces la ganancia de almas que vino la confirmación del llamado. Gloria a Dios. Es una pregunta que es interesante, porque en lo personal, bueno, somos fruto del ministerio de nuestro pastor, su servidor, nuestro hermano Israel. Él también, creo que aquí el Señor también le ha hablado. Y antes de continuar con otra pregunta, creo, Israel, que como jóvenes que tenemos el anhelo de servir a Dios, de entregar nuestra vida de Él, y hay veces creo que pasamos también, que sentimos eso que nuestro pastor decía, ¿no? Hay algo más, tenemos que hacer algo más, o uno siente una carga, un peso, y creo que hay veces como que no sabe uno, como decía él, en dónde, pero creo que el Señor pues es quien nos va guiando y nos va confirmando. Amén. Y creo que nos decía el pastor hace un momento, él sintió que había algo más, o que podía servir a Dios en algo más, aunque ya estaba sirviendo. Yo no sé si en ocasiones nosotros mismos limitemos lo que Dios quiere hacer en nuestra vida, o nosotros mismos pongamos un límite, pero me parece muy interesante también la parte donde dice: la confirmación del llamado fue que las almas empezaron a convertir, porque ya antes habían estado otros y no había sucedido nada. Entonces, para aquellos que anhelamos o que deseamos servir a Dios, ahí está un punto muy interesante sobre cómo Dios puede confirmar el llamado. Amén. Bien, pues yo aquí tengo la tercera pregunta, pastor. Y bueno, pues ya tiene usted 51 años de ministerio como pastor, ¿verdad? Así es. Vamos por va por el 52. Pero ya tenía, pastor, donde iniciaron, ¿cuánto tiempo? En la casa que usted menciona. Un año y medio. Año y medio más, casi
51, casi 52 aquí, entonces como unos 53 de su llamamiento y pues bueno, ahorita el Señor ha hecho una obra bonita en nuestras vidas, la vida de nuestro pastor ha sido de bendición. Creo que es bueno escuchar. Las personas que nos están oyendo, les invitamos a que sigan en esta transmisión y creo que oír a hombres de mayor edad, con experiencia en el ministerio, entregados, serios, creo que puede ser de bendición, porque creo que a través de este medio también puede haber personas que están con eso, ¿no? El llamado de Dios, y creo que es sabio escuchar al hombre de cabello blanco, dice la Escritura también. Y la tercera pregunta que yo tengo, pastor, es, ¿qué importancia tiene para usted el ser pastor? O sea, ¿cómo ve usted la importancia de ese llamado? No sé si quizá alguna recomendación que pueda darle a los pastores jóvenes, o ¿qué importancia tiene para usted, hermano? Desde que el Señor lo llamó, ¿cómo ve usted el llamado específico del pastor? Porque sabemos que está también el evangelista, el maestro, pero ¿qué opina usted de la importancia del pastor? Bueno, para mí ser pastor es un ministerio honroso, aunque es uno de los ministerios más difíciles de todos los ministerios, yo considero que es el más difícil. Sin embargo, para mí es honroso y de mucho valor. Y no es fácil ser pastor, porque como vamos a ver más adelante, se encuentra uno con mucha oposición y peligros hasta de muerte. De recién empezamos a exhibir películas allá afuera y de repente hubo una revuelta terrible. Había pandillas que se juntaban y de repente hubo una revuelta terrible y yo estaba predicando y empezaron a aventar piedras, y entre esas piedras que empezaron a aventar, dos me dieron a mí, una en el estómago, otra en una rodilla. Pero aquí es como si Dios no hubiera permitido que me dañaran, pues eran grandes las piedras. Entonces no me dañaron, solo me quedó la sensación en la rodilla y en el estómago del golpe, no más. ¿Sí? Aparte de eso, se tienen pruebas, luchas dentro, ya con la congregación, y fuera con los enemigos, porque muchas veces recibí amenaza de muerte, y no una vez, sino muchas. Otras, el intento fue totalmente llevado a cabo, aunque no se logró, pues nuestros muros eran láminas de asbesto, tanto a ese lado como a este, y de techo de asbesto. Y otro hermano y su servidor llegamos y nos hincamos, y él se hincó derecho y yo me hinqué inclinado, y en lo que nos hincamos se oyó un estruendo que nos dejó casi sordos, porque pasó las dos láminas, la bala. Y entonces yo no soporté la inquietud, me levanté y empecé a buscar, a ver qué había sido, si se había tronado alguna lámina o algo. Y al último lo que encontré fue que había una perforación de bala de un lado, de aquel lado, hasta este lado. Y ya seguí buscando y le pregunté a mi compañero, el hermano Juanito Aguirre, abuelo de Samuel. Le pregunté que si no le había pasado nada. Dice, no, nada, gracias a Dios. Y cuando le vi las astillas de las láminas clavadas aquí en su sien. Tremendo. Ahí fue donde yo me zarandeé, porque
Él tenía hasta más hijos que yo. Y dije, ¿qué tal si lo maten? Pero gracias a Dios no pasó. Y así como esa, pues muchas de otras maneras me sucedieron, algunas acompañado, otras yo solo, pero ninguna me alcanzó. Hasta hoy en día estoy aquí en pie. Así que se tienen muchas luchas por ser pastor o por ser predicador, tanto fuera como adentro. Cuando hay hermanos que no son sinceros, que no piensan sinceramente, o que Dios no los ha alcanzado realmente como es, pudiera decirse que a veces falsos, hermanos, ellos dan contra el pastor. Y esas son las luchas más duras todavía, porque el que uno tenga amenazas hasta de muerte afuera es natural, pero que tenga enemigos dentro no lo sentimos natural, pero igual son luchas y son pruebas. Hermano, yo en una ocasión oí la historia que nuestro pastor llegó a ir también a un pueblo a llevar la palabra, lo que viene siendo Juchipila y unos ranchos que están por allá, y una vez el hermano Joel Villa, que también un mayor del ejército que tuvo su llamado como pastor cuando ellos eran jóvenes, por ahí supe que también una vez pedían su cabeza, hermano, ¿verdad? Allá en ese pueblo. Le pusieron precio a la cabeza del pastor. En aquel entonces era mucho. Sí. 50,000 pesos por la cabeza del pastor. Y gloria a Dios que pues aquí lo tenemos todavía con vida y con salud, y esperemos que el Señor le dé más salud y que le dé más años. Hermano, y antes de hacer la cuarta pregunta, así brevemente, ¿qué consejo pudiera darle quizá a un hombre que ha sido llamado al pastorado, que está empezando, que es joven o tiene algunos pocos años? ¿Qué le diría? Que no sé si el desánimo, porque también lo que mencionaba, quizá a veces también nosotros como ovejas, de repente tenemos ideas y todo, y lo que también el pastor mencionaba, creo que el cristiano se enfrenta a luchas afuera, y creo que el pastor tiene que ser paciente también con las personas de dentro, y a la vez también creo que hay huestes, enemigos espirituales de maldad, como decía el apóstol Pablo, porque Satanás también se opone. Entonces creo que entre lo que es el pastorado, creo que se necesita paciencia, hermano. ¿Y qué consejo pudiera dar? No sé si mi hermano Israel quisiera preguntar algo. Pues nada más, reforzando la pregunta que haces, Gerson, quizá más adelante abundemos un poquito en cómo el cristianismo ha cambiado y que nos dé su opinión el pastor. Pero siento que también en esa parte de los nuevos ministros, siento que ahora como que es un poquito más fácil acceder a ser pastor, o que con mucha ligereza se pueden levantar hombres y decir yo soy pastor, o autonombrarse. Creo que años atrás o décadas atrás era un poquito más difícil, como que había más celo, como que había quizá muchos más requisitos bíblicos, pues por supuesto. Y no sé, en ese sentido, pastor, ¿qué pudiera usted comentarnos ahora? Y como ya decía nuestro hermano, ¿qué consejos darle a los nuevos ministros o a los que anhelan servir a Dios en el pastorado? Bueno, primero, que aprendan a presentarse siempre delante de la presencia de Dios de rodillas. Esa es una. Segundo, que siempre lean la palabra de Dios y la acepten tal como está, sin ponerle ni quitarle. Tercero, que sean perseverantes, porque si no perseveran, no llegan a nada. ¿Sí? Cuarto, que se analicen a sí mismos, que vean si en realidad Dios los llamó para ese ministerio o no los llamó para ese ministerio. ¿Sí?
porque se puede uno equivocar. Entonces, si son perseverantes, porque van a tener muchos desánimos y también van a tener muchos desatinos como atinos, ¿sí? Entonces puede ser que cometan errores en su vida como pastor, pero eso no los debe detener. Los errores hay que enmendarlos y hacerlos a un lado y adelante, si está seguro que Dios lo llamó para ese ministerio. Si no está seguro que Dios lo llamó para ese ministerio, es mejor que le pida a Dios que lo guíe para saber cuál es su ministerio, ¿sí? Y que en ningún momento se deje llevar por el miedo o por el temor. Tiene que vencerlo. Todos como humanos llegamos a tener miedo alguna vez, llegamos a llenarnos de temor y de dudas, pero las dudas y el temor tenemos que vencerlo de rodillas y leyendo la palabra de Dios. Así que ese es mi consejo. Si hay alguna duda más, alguna pregunta más sobre eso, pues adelante. ¿Cómo ves, hermano? ¿Pasamos a la siguiente o...? Ok. Creo que son puntos muy claros y muy sabios, hermano, para todos aquellos que sienten el llamado del Señor y lo que sienten el llamamiento al pastorado, pues acaban de escuchar sabias palabras de un hombre con más de 50 años de ministerio, 52, 53, desde que el Señor lo llamó, y creo que permanecer esos años pues no es cosa fácil, amén. Así que también creo que es importante lo que nuestro pastor mencionaba, que sea confirmado por Dios, porque creo que es una labor que se toma y pues no se deja. Nuestro pastor este año cumple, si Dios nos permite, si Dios le permite, 81 años y aquí está el hermano. Y gloria a Dios, pastor. Bueno, pues la cuarta pregunta respecto hablando al pastorado, antes de ya iniciar con otro tipo de preguntas también enfocados en la iglesia, en cosas personales del hermano, ¿cuál ha sido la prueba más difícil que ha atravesado como pastor? Son muchas las pruebas que he tenido como pastor, muy difíciles. Pero la última más difícil, que es la que me duele, y me duele mucho, es que ya no vemos la manifestación del Espíritu Santo como vamos a decir, en unos 30 años atrás. Empezaron muchas cosas y todo eso fue entristeciendo el Espíritu Santo o al Espíritu Santo. Y como si el Espíritu Santo se hubiera hecho a un lado de nuestras congregaciones, porque ustedes como hermanos creyentes de este tiempo y como jóvenes no han experimentado ni la cuarta parte de lo que es estar en un culto completamente dirigido por el Espíritu Santo. Esa es la prueba más difícil para mí. Cuando la bendición en la iglesia empezó a menguar y los hermanos creyentes empezaron a irse muchos, y las manifestaciones del Espíritu Santo poco a poco empezaron a menguar. Hasta hoy en día el Espíritu Santo no opera como
cuando yo me inicié, tanto como creyente como en mi ministerio. Aquí en este lugar y en otros muchos lugares, porque las iglesias, la mayoría de las iglesias cristianas, aunque no fueran de Asambleas de Dios, eran muy conservadoras y el Espíritu Santo se derramaba ahí. Y aquí fue tanta la gracia del Espíritu Santo que se derramó que casi puedo decir que eran muy pocas las personas que entraban y no se quedaban. Cualquier persona nueva que entraba por primera vez caía de rodillas, llorando, arrepentida, pidiendo perdón a Dios. Lo que ahora, esa es mi prueba, mi dolor hasta hoy más angustioso, que el Espíritu Santo, por mis faltas, por los pecados de las gentes, sí, creyentes, se haya alejado y ya no se manifieste, sí, porque por mucho tiempo no teníamos nosotros ni músicos. Yo nunca he sabido tocar la guitarra y me ponía ahí en la banca y daba nomás los tonos iniciales para iniciar un canto, y 2 o 3 cantos y el Espíritu Santo estaba obrando maravillosamente. Era una cosa que no se puede describir. Cómo el Espíritu Santo podía mover los corazones y sin que tuviéramos lujos, porque cuando iniciamos el piso era de tierra. Entonces, sin que tuviéramos incluso ni micrófonos, ni bocinas como ahora, ni un tambor como ese, ni guitarras buenas, ni buenos músicos, el Espíritu Santo guiaba la alabanza al Señor de una manera extraordinaria, de tal manera que yo llegué a pensar que los ángeles nos acompañaban, ¿sí? Y nos acompañaban de tal manera que el Espíritu Santo ponía el sazón en la alabanza que la congregación elevaba a Dios, y era como un perfume, y el Señor se agradaba de ello, y entonces las maravillas se dejaban ver. Para mí, aunque llegamos a ver muchas sanidades, y lo más glorioso para mí era ver a la gente caer de rodillas, llorando como niño, pidiéndole perdón a Dios. Eso era el gozo más sublime de mi vida. Pastor, ya que entró a ese tema acerca de la ausencia del Espíritu Santo obrando como hace algunos años atrás, ¿qué cree usted que sea la causa? ¿Por qué ya no sucede eso? No solamente en esta iglesia, creo que a nivel general es algo que se ha ido mostrando, o mejor dicho, que ya no se muestra o que ya no se ve. ¿Qué mal, qué pecado, qué cosas cree usted que sean la causa? El pecado, y cuando decimos el pecado incluimos toda clase de pecado, de todo,
de todo viene, de todo entra, porque es la manera como Satanás destruye a una congregación. Y entonces entra el enfriamiento, de tal manera que los creyentes en Cristo, porque así les podemos decir creyentes, no sienten el deseo de poder congregarse para alabar a Dios. Lo que en unos 30 años atrás era tan distinto, sentía yo que la gente estaba ansiosa porque se llegara la hora del culto para estar en el culto. Y mucha gente, no poquita, estoy hablando de aquí, pero en otras congregaciones también, no nomás aquí, era así. Antes de que el culto se iniciara, este lugar estaba lleno, se llenaba todo así, y todo hasta allá de gente arrodillada, clamando a Dios, gimiendo a Dios. Y entonces cuando se iniciaba el culto era un fuego maravilloso que no se podía apagar, de tal manera que los cultos podían extenderse no a las 9, podía ser a las 10, podía ser a las 11, podía ser a las 12, podía ser más tarde, y no había quien dijera ya me voy. Uno que otro por ahí se salía, pero por lo regular la mayoría asistían. Así que la causa es el pecado. Bueno, pues creo que son palabras muy profundas. Me llama la atención que nuestro pastor dice que la prueba más difícil pues ha sido que ya no ve el obrar del Espíritu Santo quizá como antes lo hacía. Creo que muchos deseamos ver eso también, gente tomada por el poder de Dios, ver sanidades. Nuestro pastor en más de una ocasión nos ha comentado que llegó a ver muertos resucitar. El Señor le ha permitido, lo ha usado para echar fuera demonios, y creo que eso es el poder del Espíritu Santo. Yo en lo personal, pastor, recuerdo una vez que me acerqué con él y hablando de las personas que nos pueden estar viendo que son ministros, creo que a veces uno se aflige por cosas bien, bien vanas, y como usted me decía en una ocasión, Dios ha tenido cuidado de usted, de su familia, el sustento. Entonces el oír estas palabras para mí creo que son muy profundas, porque hacen que uno piense en lo eterno, pues, ¿verdad? Que hay cosas que son seculares que creo que el Señor puede cuidar de nosotros. Y pues, pastor, creo que tiene la razón en cuanto a usted menciona que nosotros no hemos visto quizá ni la cuarta parte de lo que es realmente el Espíritu Santo, la presencia de Dios. Creo que Dios nos ha hablado de distintas maneras, hemos podido ver algo, pero a los jóvenes, pastor, creo que a los jóvenes nos hace falta ver la mano de Dios. En lo personal a mí me gustaría poder verlo. Y yo tenía otra pregunta aquí, pero creo que ya ha quedado respondida sin preguntarla, porque me salté la 5 y la sexta era: ¿qué opina de la iglesia de Cristo en tiempos pasados y la iglesia actual? Y pues como ya hemos oído las diferencias también, no sé si a una manera resumida, bueno, creo que el pecado es verdad, el pecado entra y puede afectar hasta el ministro o la congregación, pero pastor, ¿qué cree que ha sido el descuido de que quizá haya la iglesia de Cristo, hablando general, quizá si caemos en pecado, nos hemos alejado de Dios? ¿Qué cree que se ha descuidado, hermano? ¿O por qué ha entrado esto y luego el enfriamiento? No sé si dejamos la oración o... ¿Cuál es su opinión? Bueno, vinieron muchas cosas a estorbar y a confundir a los creyentes. Una de ellas fue el ecumenismo, a donde
a alguien se le vino una idea macabra de que hicieran todo lo que hacen los protestantes, pero que no se junten con ellos. Entonces ellos dijeron, ¿y cómo podemos hacerlo? Cantos no tenemos, Biblia no conocemos, ¿cómo podemos hacerlo? Y alguien dio el consejo y dijo, la Biblia se puede leer, porque hasta 1960 y despuesito en la Iglesia Católica era prohibido leer la Biblia. Y entonces la Biblia la podemos leer con la única condición de que sea la Iglesia la que dé la interpretación. ¿Sí? Los cantos los podemos aprender. ¿Cómo? Muy fácil. Entonces estaban muy de moda las grabadoras, y a nivel mundial, porque el ecumenismo tiene que ver con eso, a nivel mundial se regaron todos después de ese concilio y empezaron a entrar a las congregaciones cristianas, y yo llegué a sorprender aquí a varios con grabadoras, y entonces a la vez que se llevaban nuestros cantos, se llevaban canto y música, ¿sí? Y por lo tanto, si uno va a la librería parroquial, va a encontrar himnarios de ellos más gruesos que los mismos nuestros, ¿sí? Ese fue uno. Entonces, unos de los que iniciaron eso fue el grupo carismático, que es una de las sectas fuertes de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica está dividida en sectas, aunque no lo quieran aceptar, también es una secta la Iglesia Católica, pero esa secta grande está dividida en sectas, que son los cursillistas, y son los carismáticos, y otros que ahorita se me va el nombre, ¿sí? Los carismáticos empezaron a leer la Biblia y empezaron a cantar nuestros cantos, y los creyentes se fueron con la idea de que ya los católicos eran igual que nosotros, porque cantaban los mismos cantos, leían la Biblia y las lenguas las imitaron. De esa manera empezaron a venir otros grupos que empezaron a traer más cosas. Entre esas cosas entró lo que se llamó el neopentecostalismo, que quiere decir el nuevo pentecostalismo. Y entre carismáticos y el neopentecostalismo dieron mucha fuerza a la danza enseñada. Entre nosotros se acostumbraba sí la danza, pero inspirada por el Espíritu Santo. Entre ellos no. Ellos empezaron a enseñar a la gente a danzar, y cómo danzar, cómo bailar, y eran unos bailes verdaderamente extraordinariamente carnales, pero lo hacían y a la gente le gustó. Luego entonces de ahí, cuando viene el neopentecostalismo, entran las novedades del neopentecostalismo, que tiene que ver con primero la danza, luego después el silbido, después la embriaguez en el espíritu, y después los dolores de parto, después la risa santa,
que para mí es risa diabólica, no santa, y otras muchas cosas más que han entrado y que muchos de los creyentes se dejaron arrastrar por esas cosas atractivas. A los jóvenes les atrajo mucho la danza y entonces empezaron a irse, y eso fue debilitando, y el pecado de práctica también entró, y entonces eso hizo que el Espíritu Santo se contristara y se fuera, y aunque clamáramos a gritos, no ha sido posible volver a ver cultos verdaderamente guiados e inspirados por el Espíritu Santo como los que hasta hace 30 o más años los tuvimos. Pastor, hace un momento usted mencionaba acerca de cómo sin necesidad de tantos recursos como ahora los tenemos, que son una bendición de Dios, quizá lo que ha faltado es la esencia del Espíritu Santo, lo más importante. Pero hablando de la alabanza, de la adoración, de los cantos, ¿qué opinión le merece el tipo de alabanzas actuales, el tipo de o la forma en cómo se dirigen aún los cultos ahora, que ha habido sin duda cambios a lo largo de los años? ¿Qué cosas son positivas? ¿Qué cosas son negativas? ¿Qué nos puede usted decir al respecto? Por lo regular, la mayoría de los cantos modernos, la mayoría, no todos, pero la mayoría de los cantos modernos no glorifican a Cristo como los cantos que tenemos, por ejemplo, en el himnario de Gloria y Triunfo, vamos a decir. Todas las veces que uno abre el himnario de Gloria y Triunfo y otros himnarios más que hay, vamos a encontrar cantos donde exaltan a Cristo sobremanera, como si su meta de los himnólogos hubiera sido exaltar a Cristo. Hoy muchísimos de los coros que se cantan, aunque son bonitos, no exaltan a Cristo.